Buenas tardes compañeros y profesor. El día de hoy mis compañeros Danilo Carmona, Juliana Ospina, Lorena Piedradita, Mariana Cano y yo realizaremos la exposición del artículo hacia la gestión del riesgo, evaluación de daños por inundaciones urbanas e implementación de medidas estructurales. En contexto, debido al daño estructural y víctimas a consecuencia de las inundaciones, en particular las de origen pluvial, se hace necesario implementar medidas las cuales conlleven a un análisis proactivo desde los enunciados de la gestión del riesgo, específicamente sobre inundaciones, analizando particularmente la probabilidad anual ponderada de daños y personas afectadas, junto con la planificación de planes de contingencia en plazos de tiempo asociados a la gestión del riesgo, teniendo presente que las inundaciones, en particular las urbanas, son la manifestación en superficie de los excedentes pluviales, es decir, aquellos que no pueden ser drenados de la manera deseable por las redes menores de drenaje, las conducciones, y el grado de inundación queda evaluado por la subjetividad de los habitantes de una ciudad, y este es relativo a la probabilidad de los eventos que le dan origen. Por lo anterior, con la finalidad de evaluar la capacidad del drenaje urbano de la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, al momento de la gran inundación sufrida en abril del 2013, se modelaron una serie de eventos pluviales cuyos periodos de recurrencia abarcan el rango desde 1.1 años hasta la precipitación máxima probable, fase 1. El proceso se repitió contemplando las medidas estructurales efectivamente implementadas y a continuación procedo a describir cada una de las fases. La fase 1 se refiere a la situación existente del año 2013 en la ciudad de La Plata, momento en el cual precipitó sobre la cuenca una tormenta de características inusitadas, totalizando 392 milímetros en tan solo 24 horas. La fase 2 incluyó las obras ejecutadas al año 2018, que fueron medidas ejecutadas a partir de la inundación sufrida. Las medidas tomadas se fundamentaron en aumentar la capacidad del arroyo receptor de las aguas pluviales, Arroyo del Gato, y se ejecutaron 3 derivadores proyectados para recurrencias de 25 años, correspondiendo a la situación actual que vive la cuenca. En la fase 3 se realizaron las modelaciones de medidas estructurales como reservorios de atenuación de crecidas, fase 3A, o la construcción de túneles para descarga de los conductos troncales de la red menor de drenaje, fase 3B. Además, con el objeto de conocer el riesgo inherente de la cuenca, se aplicó la normativa de la Comunidad Europea y se cruzaron los censos de población y vivienda para estimar los riesgos asociados a la población, como también los daños susceptibles de producirse. A continuación, mi compañera Mariana les ampliará la información con respecto a la metodología usada. Bueno, en primera instancia se modeló matemáticamente toda la cuenca urbana del Partido de La Plata, de Argentina, con el software de gestión de aguas pluviales, lo que significa que además es de la EPA, que es un programa basado en Windows de software público y gratuito. El modelo diseñado consistía en realizar el sistema dual enfocado en una red menor de drenaje que abarcaba los conductos de la ciudad y arroyos, y una red de mayor drenaje que consistía en calles y avenidas. Y estas ambas se vinculaban con unos sumideros con vertederos laterales. Pasa, Julio. Mientras se realizó para cada escenario una tormenta en la cual se determinaban los niveles máximos que alcanzaban las calles y sus velocidades. Estas permiten definir unas áreas inundables y en la velocidad en que se proyectaba. En esta tabla, en la tabla 1, podemos definir el nivel de severidad de la cuenca y el nivel de afectación a personas, viviendas o daños de materiales, en los cuales podemos observar el nivel de severidad, el S sub 0, que sería severidad baja. No se esperan víctimas, en el cual tiene una profundidad menor al 0.45, una velocidad menor al 1.5, el parámetro de Bulco, que consiste en la velocidad por la profundidad,
y menor a 0,45. El parámetro de deslizamiento, que es la velocidad al cuadrado por la profundidad, menor a 1,23. Bueno, tenemos S1, que es la severidad leve, donde ya presentamos una dificultad para caminar con los parámetros anteriormente mencionados, y S2, que es severidad media, pérdida de estabilidad de vehículos y pierden adherencia con el pavimento. S3, severidad elevada, alto riesgo para personas en el exterior, porque ya estas tienden como a arrastrar la fuerza del agua e impactan mucho más fuerte los objetos o personas. Y S4 es una severidad extrema donde ya se provocan daños en las viviendas. Además debemos de mencionar que el estado pues, de esta ciudad anteriormente pues, mencionada y estudiada, por tener pendientes bajas, se predomina la altura con respecto a las velocidades. La metodología estudiada es la metodología SUFRI, el cual consiste en establecer las alturas, las velocidades, el parámetro de vuelco y deslizamiento, vinculados al riesgo de personas y bienes en vía pública. Como tal, ¿en qué consiste? Pues, o qué podemos entender de la metodología SUFRI. Como podemos ver en la imagen, entre más naturaleza tengamos, va a haber mucha más agua que se infiltra, tanto superficialmente como profundamente. El agua, como es correntía que se escapa por la superficie, va a ser mucho menor y la evaporación mayor. Cuando ya tenemos como pocas casas, pero igual hay naturaleza, naturaleza, entonces ya va a disminuir un poco el agua de escape. Cuando ya tenemos viviendas pero más aisladas, va a aumentar mucho más esa agua de escape y disminuir la agua que se infiltra. Y ahora cuando tenemos una población como una ciudad, entonces es mucho más probable a tener aguas de escape, lo que va a provocar las inundaciones. Y mucho más si tenemos, pues, como decíamos en esta ciudad, pendientes muy bajas. Entonces la altura del agua va a ser mucho mayor en estas ocasiones. Pasa, Juli. Listo, en la gráfica que podemos ver, entonces es como un análisis que se realizó con respecto a los días de precipitación, días cualquiera, como estadísticas del año con respecto a la tormenta del día del 2 de abril. Y además tenemos la precipitación máxima probable, que es la última columna o la última barra que vemos en la gráfica. Entonces podemos observar que esta tormenta llegó prácticamente al límite de la metodología estudiada. Además, pues esta metodología nos ayuda a identificar la población vulnerable y cómo evaluar los daños a viviendas para realizar una valoración de las medidas estructurales que esta provocó. En esta normatividad, entonces, la metodología SUPRI pretende determinar los daños potenciales por inundación. Para eso se planteó un diagrama de flujo. El primero, ese que vemos en pantalla, nos cuantifica los costos totales por daños en viviendas y vías públicas, el cual en la primera fila podemos ver las áreas inundadas por viviendas. Entonces tenemos la colocación de áreas de viviendas, el porcentaje de daños, los costos directos por las viviendas. Y el otro diagrama estudiado que es para vías públicas, con cada uno de estos ítems, que también ambas pues es para determinar los costos totales por daños. Sigue, Juli.
Listo, entonces este segundo diagrama podemos determinar las víctimas posibles en función de la severidad y posibles tasas de mortalidad, que es las áreas pues inundables. Vemos que las características de la inundación serían en la altura, la velocidad y el caudal, según la densidad de la población. Podemos determinar la población que está en riesgo y ahí determinar un número de víctimas. Con las características pues, de la inundación, que serían la altura, la velocidad y el caudal, podemos determinar qué tan severo está ese punto crítico, pues, y ya los convertimos en unas categorías y podemos determinar la tasa de mortalidad en esto. Bueno, ya a continuación les dejo a mi compañera Lorena, que les va a hablar un poco más sobre los resultados. Bueno, referente a los resultados obtenidos, para cada escenario estudiado se tuvieron en cuenta factores claves como la profundidad y la velocidad del agua en las calles. También se evaluó la altura del agua dentro de las viviendas, determinando a través de ello el nivel de severidad al que están expuestos tanto las calles como las avenidas, sin pasar por alto otros daños que también son relevantes, como la cantidad de personas propensas a accidentarse y los eventuales daños económicos. Entonces, en la imagen que están viendo en pantalla, se presentan los mapas de profundidades y severidades para la fase 1, que esta fase es la perteneciente a la precipitación ocurrida el día 2 de abril del 2013, como se los comentó mi compañera Franci, donde se evidencian severidades clasificadas desde S1 hasta S4, siendo la primera severidad leve y la segunda severidad extrema, la cual se caracteriza por ser totalmente perjudicial para las diferentes edificaciones, lo que implica también inseguridad para sus inquilinos, como nos lo expresó anteriormente la compañera, dado que en este caso la profundidad del agua llega a ser mayor de 1.65 metros. Pasa por favor, Juli. Bueno, para la fase 2, que es la fase que corresponde a la situación actual, podemos observar que se muestran mapas semejantes de profundidades y severidades que corresponden a la precipitación de recurrencia 25 años, equivaliendo a una probabilidad anual de ocurrencia del 4%. Allí observamos tanto la profundidad del agua como el nivel de severidad perteneciente a la fase ya mencionada, o sea, pues la fase actual. Pasa, Juli, por favor. Bueno, en esta figura, esta hace referencia a la fase 3A, que es la que estamos pues viendo actualmente en pantalla, donde se llevan a cabo las modelaciones de medidas estructurales como reservorios de atenuación decrecidas. Entonces acá podemos ver también la profundidad y el nivel de severidad. Pasa, Juli. Bueno, y para la fase 3B, que es donde se modela la construcción de túneles para descarga de los conductores troncales de la red menor de drenaje, esta pues es la fase que estamos viendo actualmente, esta modelación. Acá también se consideran igualmente la profundidad y el nivel de severidad, teniendo en cuenta la misma recurrencia indicada 25 años, como lo mencioné anteriormente en ambas imágenes. Bueno, pasa, Juli. Ah, no, ya déjalo ahí. Entonces, de acuerdo a lo que acabo de mencionar, pásalo al anterior, Juli, qué pena. A lo que acabo de mencionar, se procede pues como a hacer un análisis donde se detallan y evalúan los daños haciendo un paralelo respecto a la fase 2, que es la situación actual, con la fase 3B, que realmente es como la fase más favorable a implementar, que puede, dado que pues en esta fase se implementan, como también ya lo mencioné, la construcción de túneles para descarga de los conductos troncales de la red menor de drenaje. Entonces, mi compañera Franci a continuación procederá a explicarles un poco acerca del paralelo que acabo de mencionar respecto a la fase 2, como acabo de decirlo, y la fase 3B, que también, como lo mencioné, es la más favorable a implementar. Bueno, como les comentó mi compañera Lorena, les ampliaré la información que respecta a la implementación de túneles para descarga de los conductos troncales. Como se observa, en la diapositiva actual se presentó la propuesta de daños medios anuales esperados correspondiente a la ejecución de túneles aliviadores de los conductos troncales existentes. Es así
como se obtuvo una considerable disminución de los daños económicos con la implementación de los túneles. Como se evidencia, la tendencia de la línea verde es menor respecto a los daños y hace referencia a la fase 3B de los daños anuales con túneles con respecto a la línea roja, es decir, la fase 2, que es la situación que se vive actualmente. Bueno, por último, esta gráfica considera la probabilidad en el eje de las abscisas y el daño en el eje de las ordenadas. Bueno, continuando. Por otra parte, aplicando la metodología propuesta para la Comunidad Europea, se pueden determinar, en base a los censos poblacionales, la cantidad de viviendas que han quedado bajo las áreas anegadas, en función de su probabilidad y, de forma semejante, la población en riesgo de daños físicos, incluyendo la muerte, como se observa en la tabla 2, que hace referencia a la cantidad de viviendas afectadas según la fase de estudio y la probabilidad pluvial, y la tabla 3, que hace referencia a los daños económicos analizados en pesos de dólares según la fase de estudio y la probabilidad pluvial. Continuando, la tabla 4 hace referencia a las personas heridas o muertas según la fase de estudio y la probabilidad pluvial, y cada una de las tablas tienen en cuenta la recurrencia, la frecuencia y todas las fases. Bueno, ahora continuando con las conclusiones del artículo. En primer lugar, se concluyó que la aplicación de métodos matemáticos para cuantificar el riesgo, no solo a la infraestructura, sino también a las personas, generan herramientas útiles tanto para la gestión de riesgo como para los planes de contingencias asociados a los riesgos no cubiertos por medidas estructurales, tal y como lo pudimos observar en los escenarios 2, 3A y B. De igual modo, cuantificar los daños existentes y equipararlos con las medidas estructurales ejecutadas y previstas permite determinar la cantidad de daños anuales evitados, pero lo más importante es identificar los riesgos remanentes, ya que como podemos observar en las imágenes en pantalla, las medidas estructurales no representan necesariamente una reducción total del riesgo, por lo que siempre existirán zonas vulnerables. Y para ellas será de vital importancia implementar medidas no estructurales, como por ejemplo, invertir en el resguardo de las personas, capacitarlos frente a eventos pluviales extremos, mejorar la calidad de las estructuras más expuestas a las crecidas o adecuar los planes de ordenamiento urbano y de uso del suelo. En definitiva, medidas no estructurales, pero que aún así pueden salvar vidas. Siguiente diapositiva, por favor. Finalmente, la mayor fortaleza de aplicar estos métodos de cálculo radica en que estos permiten enfocar las soluciones estructurales y no estructurales a reducir el riesgo en el lugar crítico donde se produce, relacionado a la profundidad y velocidad del agua, como ya lo comentábamos. Para este modo, plantear cómo asistir a los habitantes en el momento en que sucedan ese tipo de eventos pluviales, con el conocimiento de aquellas calles o avenidas que podrán estar inundadas, y buscar caminos seguros a los hospitales y albergues dentro de la cuenca. Con esas conclusiones damos por finalizado el tema del artículo. Y a continuación mi compañera les expondrá acerca del diseño de alcantarillado de aguas residuales, enfocándose en las dificultades y contratiempos encontrados durante el desarrollo del mismo. Listo. Nuestro diseño de alcantarilla de aguas residuales se encuentra ubicado en el municipio de Jardín, Antioquia, el cual cuenta con un área de 170.5 hectáreas. Nuestra área de estudio fue de 18.19 hectáreas. En la imagen se puede observar la limitación de las cuadras, tanto de las que podían ser apreciadas con el software Google Earth, como las proyectadas en las zonas verdes, que son posibles zonas de expansión de la población. En la imagen de la derecha tenemos la vista en planta de nuestro sistema de alcantarillado, donde se pueden apreciar las áreas aportantes, cierres de flujo, direcciones del flujo, ubicación de los pozos y tubería recolectora. Esta tubería recolectora fue agregada al diseño porque no se cuenta con un plano perfectamente inclinado, por lo tanto, se necesitaba una tubería que recolectara las aguas residuales en los puntos de salida. En este gráfico se puede ver el perfil de algunas tuberías, que en este caso es la línea azul, y el perfil del terreno, que es la línea naranja. Estos fueron trazados con las cotas obtenidas de Google Earth y con las pendientes asignadas para que cumplieran con el criterio de flujo uniforme. Para la asignación de las cotas de las tuberías se tuvo especial cuidado en que si se hacía la modificación en una de las tuberías, todas las que dependieran de ese pozo también fueran modificadas, para que se llevara un control del cumplimiento de la pendiente.
En la tabla en pantalla se pueden observar las pendientes correspondientes a las tuberías de este perfil. En el tramo P24 y P31 se puede observar un cambio de la pendiente en la tubería con respecto al terreno. Por lo tanto, acá se realiza un chequeo de las direcciones del flujo, dando como resultado un cambio de dirección en 3 tuberías, que son las flechas azules, esas que se observan en la imagen de la derecha. Una vez realizados todos los chequeos pertinentes y la asignación de las áreas aportantes, para cada tubería se procedió a realizar el diseño hidráulico con las fórmulas y parámetros normativos vistos en clase. En la imagen de la izquierda se pueden ver los diferentes pozos de salida mencionados anteriormente y las áreas aportantes a cada uno de ellos. Para las dimensiones de los pozos se obtuvo que su diámetro interno debería ser mínimo de 1.2 metros, puesto que todas las tuberías cuentan con un diámetro de 145 milímetros. Con la asignación de las profundidades, estas dependían de la diferencia entre la cota del terreno y la cota del borde inferior de la tubería, por lo tanto, todas las profundidades variaban con respecto a esto. Por último, en el diseño hidráulico, 4 de las 83 tuberías no cumplieron con el número de flow ni con el esfuerzo cortante. Las pendientes de estas 4 tuberías son las más bajas de todo el sistema, pero modificarlas conllevaría a un cambio en las cotas de varias tuberías, lo que podría causar que en las pendientes ya no cumplieran para un flujo uniforme. Gracias.